En reverencia al Señor, vamos a prestarle atención a su palabra. Le pido la concentración de su mente, la disposición de su corazón por los próximos 30 minutos. Trate de salir de aquí habiendo aprendido algo de la palabra de Dios. Vamos a orar. No podemos salir de aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra sin ti, porque sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, que estás aquí entre nosotros, ministra ahora cada una de nuestras almas. Abre nuestros ojos de una manera especial en este día, en que somos expuestos a tu palabra y a tu voluntad. Pedimos en Jesucristo. Amén. Yo creo que si se hace una encuesta entre muchos cristianos, yo me atrevo a decir que el tema que trata la escatología es el que más gusta. Es el tema que más gusta. El tema que trata la escatología, quiere decir las profecías, todo acerca del fin del mundo. Pero también me atrevo a decir algo, que el tema que menos gusta en las congregaciones es la Gran Comisión. Me atrevo a decirlo, es el tema que menos gusta. Pero piensen por un momento, fíjense, la escatología es fascinante. A mí en particular me fascina estudiar escatología, pero es también, hermanos, atemorizante. Es atemorizante, fíjense, sin la Gran Comisión, la escatología viene a ser atemorizante. Porque sin salvación al hombre, lo que le espera, un hebreo, es una horrenda expectación de juicio. Por tanto, la predicación del Evangelio, hermanos, es la misión primaria de la iglesia y de todo creyente en particular. ¿Por qué no nos gusta el tema? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que como no todos obedecemos a la Gran Comisión, no nos gusta que se trate ese tema. Y la desobediencia, quiero decirle, no viene por la falta de deseo o la falta de amor, sino producida por el temor al rechazo. O sea, la falta de muchas veces de preparación hace que uno le tenga temor al rechazo y por eso uno no es tan obediente cumpliendo con la Gran Comisión. Hoy vamos a tratar de elevar esta misión por sobre nuestros temores. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, hablando del valor de la vida eterna. Definitivamente hay sucesos que son importantísimos en el transcurso de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere. La niñez tiene sus peculiaridades, es el tiempo del juego y la felicidad. Pero pronto viene la juventud, donde el enfoque ya se centra en un oficio o en una carrera profesional que nos dé más seguridad. Y casi siempre durante este tiempo viene el matrimonio, vienen los hijos, viene el acumular bienes materiales. Escuché en estos días decir que ser propietario de una vivienda, de una casa aquí en Estados Unidos, sigue siendo la prioridad de muchas familias. Hoy día ha cambiado un poquito eso, pero eso ha sido prevaleciente. La persona se siente realizada cuando dice soy propietario de una casa. En fin, la vida tiene sus fases, porque también viene la edad adulta y la vejez con sus importunos. Pero hermanos, eso es mientras que estamos aquí en esta vida. El alma nuestra, el alma de todo ser humano trasciende al cuerpo físico. Por tanto,
La buena salud espiritual es vital para el hombre, es vital. El pecado enferma y mata el alma. Por eso es que viene a ser el problema más grave que tienen todos los seres humanos. Es el problema del pecado. ¿Y por qué es el problema más grave que tenemos? Porque la muerte, el diablo, los demonios, el infierno son reales. ¿Hay alguien aquí que quiere ir al infierno? Levante su mano. Estoy haciendo un llamado. ¿Qué pasa que no responde? ¿Hay alguien aquí que quiere ir al infierno? No. Entonces usted ve que poseer la vida, hablo de la garantía del paraíso en el más allá, viene a ser nuestra mayor posesión. El hecho que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados y somos libres de condenación, elimina el temor a la muerte, nos da paz, nos da seguridad y nos ayuda a apreciar mucho la vida. En fin, en este primer punto, vale resaltar que la vida eterna del alma es lo más importante que tiene un ser humano. Ahora, sabemos que la única manera de obtener todos estos beneficios que hemos mencionado, el cielo y la vida eterna, nosotros lo tenemos que recibir como regalo de Dios, porque dice la Biblia, por gracia somos salvos. Este regalo tuvo un costo. El costo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él dio su vida en propiciación, en rescate, como un sustituto nuestro, para cumplir con toda justicia divina y exonerarnos del juicio. Por eso fue que Cristo dio su vida. Somos salvos en Cristo. Él es el único camino al Padre. Nadie se salva sin Cristo. Escuche bien. Eso es lo segundo que yo quiero que usted se lleve hoy. Primero, que la vida eterna del alma es nuestra mayor posesión. Y segundo, nadie, absolutamente nadie, se salva sin Jesucristo. ¿Entendió esas dos cosas? ¿Okay? Porque ahora vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Dice, en Él, aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten las frases. Habiendo ¿qué? Oído. Y después, habiendo creído. ¿Creer qué? ¿Qué es lo que dice ahí que había que creer? Específicamente lo dice, el evangelio por el cual nosotros fuimos salvos. Entonces dice, fuimos sellados. Quiere decir, asegurados por el Espíritu Santo para la vida eterna. Pero noten ahí las condiciones. Habiendo oído, habiendo creído, y no cualquier cosa, porque muchas veces nosotros pensamos que diciendo nosotros nuestro testimonio personal, que sirve en muchas ocasiones, ya es suficiente, pero hay testimonios personales que nosotros omitimos el evangelio y no le dejamos saber a las personas lo que ellos tienen que oír para que puedan creer, que es específicamente el evangelio de vuestra salvación. Lo acompañamos con nuestro testimonio como para inspirar y quizás llamar un poco la atención, pero lo que tienen que escuchar específicamente es el evangelio. Yo tengo, hermanos, que hacer conciencia aquí
que para mis seres queridos, y estoy hablando con personas muy importantes en nuestras vidas, yo en este mensaje no estoy llamando a misioneros para enviarlos al África. No es lo que quiero hacer en este mensaje. No se preocupen que no voy a enviar a ninguno ni al África ni a la China. Estoy hablando de los que usted tiene más cerca de usted. Sus hijos, ¿cuán importantes son sus hijos para usted? ¿Usted los ama? Claro que lo amamos que tratamos de precisamente vivir parte de nuestra vida asegurándoles un buen futuro. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, a nuestros parientes, amamos a nuestros amigos. Pero ¿cómo es posible que usted ame a una persona y usted no le comparte el evangelio de salvación? ¿Cómo es posible que usted a uno de sus hijos no lo siente ahí con usted y le diga, mira, mi hijito o mi hijita, yo te quiero hablar de esto? Y hablarle claro, no de cosas, la historia de José y la historia de Daniel, el evangelio de vuestra salvación, y dejárselo por claro, y así con nuestros seres queridos, porque ya hemos visto aquí que hay un efecto en cadena, que si la persona no cree, no es salva, y que para creer tiene que escuchar el evangelio de salvación, tiene que escucharlo. Así que lo otro que queremos añadir a nuestro mensaje es que si nuestros seres queridos queremos que sean salvos, tienen que escuchar el evangelio de salvación. Se cuenta que en el Parlamento de la India estaban discutiendo una nueva constitución. Una de las enmiendas era que se garantizaba el derecho a la persona de profesar, de practicar y de propagar su fe. Algunos legisladores quisieron omitir la palabra propagar. Entonces uno de los miembros del Parlamento, inclusive hasta profesaba ser hinduista, él se levantó y dijo, el deber de propagar la fe es inseparable del cristianismo. Si se les va a prohibir propagar la fe, entonces hay que prohibir el profesarla y el practicarla. Y como resultado la enmienda fue aprobada tal como fue propuesta. Qué triste que en un país en que vivimos, que fue fundado por cristianos, hoy día no se pueda uno parar en un parque público con un autoparlante y comenzar a propagar el evangelio del Señor. Es muy triste que en un sitio donde usted ve un letrero que dice no soliciting, esté prohibido que usted pueda repartir propaganda o tratados o el evangelio en esa forma escrita. Es triste en un país que sus bases son cristianas. Sin embargo, a pesar de que tenemos estas restricciones, hermanos, nuestro evangelio no está preso. Tenemos que propagarlo. Quiero invitarles a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 15. Romanos 10, del 8 al 15. Muchos creen que para predicar el evangelio hay que tener un tipo de doctorado en teología, pero vamos a ver que no es así, para nada, porque el plan de salvación y el evangelio Dios lo preparó tan sencillo, tanto para poderse escuchar y entender como para poderlo también predicar. Es muy sencillo. Dice el versículo 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicado. El Evangelio es un tema que necesariamente tiene que ser conocido. Está cerca de nuestra boca. ¿Cuántos de los que están aquí escuchando en este momento este mensaje pueden con toda convicción y seguridad decir 100% soy salvo, tengo la vida eterna? Wow. Hay algunos que no levantaron sus manos, o están dormidos o no están tan seguros. Si no están tan seguros, hable conmigo porque me preocupa. Quiero decirle algo. Si usted levantó su mano, es porque usted sabe cómo usted llegó a ser salvo. Y eso es exactamente lo único que usted le tiene que decir a esa persona que usted ama. No tiene que pensar que, ay, ¿qué voy a decir? Ay, que me voy a confundir. No. Si usted sabe cómo llegó a ser salvo, usted sabe cómo conducir a otra persona a Cristo Jesús. Lo único que usted tiene que decir es compartir sus convicciones, lo que usted cree, a eso que usted tiene seguro. Compartirlo con otro. Por eso es que esa palabra está cerca de nuestra boca. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya el apóstol Pablo comienza a presentar ya la esencia de ese evangelio. Hermano, el evangelio no es más que muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Cristo está garantizado ¿qué? Está garantizado el perdón de nuestros pecados. O sea, esa sentencia de condenación a muerte está pagada. Eso es lo que está garantizado en su muerte. En su resurrección está garantizada la vida eterna. Y es obvio la resurrección de nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia presenta, es claro que sin resurrección el cristianismo no tiene sentido. Porque si la vida se trata de que cuando llega la muerte usted se vuelve polvo y parte de nuevo del sistema ecológico, pues ¿para qué es ser cristiano? Pero si el alma es eterna y sigue andando y va a donde tiene que ir, entonces sí la resurrección del cuerpo tiene mucho que ver. Por eso es que es como decir el paquete completo: muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que la persona tiene que hacer para ser salvo, lo dice claramente ahí, es confesar con su boca que Cristo en la cruz del Calvario murió por pagar sus pecados. Qué difícil es eso. No solamente de decirlo y de entenderlo. ¿Usted no cree que usted le pueda decir eso a otra persona? Y que entonces ahora le diga, mira, hay vida después de la muerte. Jesucristo al resucitar la garantizó. Y por eso es que todo esto es tan importante. Y de esa manera usted predica el Evangelio de Jesucristo. Es sumamente importante. Fíjense, si se escucha que viene un tsunami por ahí, ¿qué es lo que usted primero hace? Piense, está anunciado un tsunami para mañana en la mañana. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo? Buscar refugio. Miren, les voy a decir una cosa que posiblemente todos hagamos. Llamar para asegurarnos que por lo menos todos nuestros seres queridos escucharon la noticia que viene el tsunami. Y asegurarnos de que todos están a salvo o que por lo menos están haciendo algo. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Por qué no lo hacemos con el infierno? ¿O es que acaso nosotros no creemos del todo en él? Si el infierno es real para mí, que por eso yo corrí a la cruz de Cristo para salvarme, lo es también para sus seres queridos que están fuera de Cristo. ¿Cómo usted no les va a avisar? Cuando la salvación de nuestra alma
se trata de salvarnos del infierno, pero también de salvarnos de todos estos juicios que se aproximan a la tierra. Esto es serio, hermanos. Ponga todas las catástrofes mundiales juntas y es más serio todavía que eso. ¿Cómo nosotros no vamos a orar, a sacar coraje, y ya que sabemos la palabra porque la tenemos cerca del corazón, no la vamos a compartir con otra persona? ¿Cómo es posible? Hay un proceso de salvación, hermanos, que presenta aquí Pablo en Romano. Primero dice, el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí, como vemos, todos tienen oportunidad de salvarse. Tenemos que predicarles a todos. Todos necesitan escuchar del Evangelio. Pero hay un proceso lógico. Yo recuerdo cuando niño, un canto que comenzaba con una rana cantando debajo del agua, ¿verdad? Y terminaba con la suegra. Inclusive decía así: la suegra al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. ¿Se recuerdan? Sí. Y dice el canto que cuando la suegra se puso a cantar, ni el diablo la hizo callar. Así dice el canto, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Bueno, vamos a ver aquí el efecto dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjense, para invocar al Señor y ser salvo es preciso confiar. Para poner la confianza en Él hay que oír noticias del Señor. Para tener noticias del Señor es preciso que alguien la dé a conocer. Para que alguien la dé a conocer es preciso ser enviado por Dios. O sea que Dios nos envía. Por eso que dice los pies, indica aquí una iglesia que no puede contentarse con que la gente venga, sino que hay que ir a la gente a presentarles las buenas nuevas de salvación. Pero antes de ir, como dice, a los fines del mundo, comencemos con nuestra casa, comencemos con nuestro alrededor. Es de suma importancia grabar en aquellas personas que queremos que sean salvas el evangelio de la salvación. Hemos sido llamados, hermanos, nos guste o no, nos parezca bien o no, todos hemos sido llamados, según Mateo 28 del 18 al 20, a cumplir con la gran comisión. Y según Hechos 1:8, a ser testigos de Cristo. Todos. Algunos lo hacen, otros no. Pero en su casa, yo le invito a que usted medite en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 presenta a Pedro y a Juan. Pedro y Juan estaban enseñando en el templo y vinieron los oficiales religiosos y se lo llevaron preso. Estando en la cárcel, por una obra milagrosa del Señor, envió un ángel y fueron liberados de la cárcel. Al otro día, y el ángel les dijo, cuando los liberó: vayan y escóndense porque los van a buscar. No le dijo eso. Les dijo: vayan al templo y sigan enseñando. ¿Okay? Al otro día, claro que se asombraron de que las puertas cerradas, cómo era posible que aquellos presos hayan escapado de la cárcel así, de esa manera, y vinieron a avisarles de que en efectivo estaban ellos enseñando en el templo. Los volvieron a agarrar presos, los volvieron a traer. Entonces los intimidaron para que no hablaran en el nombre de Jesús, y fue cuando respondieron valientemente: nosotros le tenemos
que tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Sabe qué hicieron? Les dieron látigo, los azotaron, los dejaron ir. ¿Y a dónde fueron Pedro y Juan? Al templo a seguir enseñando. Y vamos a hablar entonces de temor. ¿Por qué tenemos temor de predicar el Evangelio? ¿Por qué? Es importante, hermanos, ya la parte aplicativa de este mensaje es: ore al Señor. Delante de usted Dios le pone el reto de cumplir con la gran comisión. Ahora le toca a usted la responsabilidad de ver cómo usted se involucra, de qué manera usted va a obedecer al Señor con la gran comisión. Y la obedecemos confiando que Dios es el que salva, porque si la vamos a obedecer pensando de que eso está en nuestras manos, nos volvemos locos, y no es así. Somos solamente instrumentos del Señor para que otros conozcan el Evangelio de Dios. Pero hermano, yo tengo que decirle a Dios: heme aquí, ¿qué yo puedo hacer? Repartir tratados, no sé, involucrarme de manera tal, dialogando específicamente con las personas, diciéndole: mira, yo quiero hablarte del Evangelio, ¿quieres escucharme? Si le dice que no, no se asuste si la misma palabra del Señor lo dice aquí en Romanos: no todos obedecen, pero lo importante es que usted sienta ese deseo de compartir el Evangelio con compañeros de estudio, con compañeros de trabajo, con sus hijos, hermanos. Yo veo muchos niños, muchos jovencitos aquí en la iglesia, y yo me pregunto: padres, ¿saben ellos el Evangelio? ¿Usted se ha sentado con sus hijos, con sus nietos, para hablarles específicamente del Evangelio? ¿Lo ha hecho? Este es el llamado que el Señor nos hace, a abrir nuestros ojos para saber que la única manera que nos salvamos es escuchando el Evangelio de Cristo. No hay otra manera, no la hay. Entonces, ore para que Dios le ilumine la manera en que Dios lo va a utilizar. En estos días, Facebook es muy popular y tiene un alcance mundial. Muchos lo usan para mal, para hacer daño, para propagar cosas sucias y feas. ¿Por qué usted no lo usa para predicar el Evangelio? Para poner ahí mensajes del Evangelio que todos lo escuchen, sin vergüenza. Mira qué manera tan práctica, si usted tiene temor de predicar el Evangelio, porque lo que tiene es que escribir y enviar. Hágalo. No haga una carta de 5 páginas que la gente cuando la vea diga: ay, ¿quién va a leer esto? No, un mensajito pequeño. Algo que vaya la persona escuchando este Evangelio de salvación, hermano, y un día pueda tener lo que usted y yo tenemos, que es paz, seguridad. Fíjense que nosotros no le tenemos temor a la muerte, no le tenemos temor al infierno, no le tenemos temor a las señales que hay por ahí del fin. ¿Por qué? Estamos llenos de promesas. Pero hermano, no podemos ser egoístas. Hay que compartirlas con otros. Que el Señor les bendiga, hermano.